La historia del mundo es en muchos sentidos la historia de las grandes ciudades en la antigua Mesopotamia y Egipto. Había Ur, Menfis y Tebas. En la antigua Grecia estaba Atenas. Roma conquistó gran parte del mundo. Después se construyó la nueva Roma, Constantinopla, donde Europa se encuentra con Asia y era tan conocida que personas tan lejanas como las de Escandinavia la llamaban Miklagard, la gran ciudad. Y así continúa hasta el día de hoy. Londres, Nueva York, Moscú y Pekín han sido el centro de grandes potencias. Sin embargo, entre estas, una ciudad a menudo pasada por alto tiene el derecho de ocupar uno de los lugares más grandes de toda la historia: Alejandría, la capital del Egipto tolemaico. En 331 a.C., durante su veloz campaña para conquistar el imperio persa, Alejandro Magno fundó una ciudad en el extremo occidental del delta del Nilo, junto al Mediterráneo. Fue aquí donde uno de sus principales generales, Ptolomeo, estableció su corte cuando se convirtió en gobernante de Egipto. En las guerras tras la muerte de Alejandro y durante el siglo siguiente, Alejandría se volvió la ciudad más grande del mundo. Los principales eruditos del Mediterráneo vinieron atraídos por la biblioteca más espléndida del mundo. Matemáticos y geógrafos calcularon la circunferencia terrestre con gran precisión. Aquí se inventaría una máquina de vapor y un excéntrico propondría que la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés. Los barcos entraban y salían del puerto todos los días, y Alejandría se convirtió en la ciudad más poblada y el mayor centro comercial del Mediterráneo oriental. Nada de esto habría sido posible de no ser por el gobierno ilustrado de la dinastía que fundó Ptolomeo tras la muerte de Alejandro y que gobernó Egipto durante 3 siglos. Esta es la historia de la dinastía tolemaica. Para cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, los días de gloria del país parecían haber quedado muy atrás, en el siglo XIX, cuando la egiptología estaba de moda entre los eruditos y arqueólogos europeos. Un cierto varón, Christian Charles von Bunsen, un diplomático y erudito, sugirió: el antiguo Egipto tuvo 3 edades de oro: Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. En tiempos de Ptolomeo, el Imperio Antiguo ya había quedado atrás. Se desarrolló entre el 2700 y 2200 a.C., época en que se construyeron las pirámides y la Esfinge en la meseta de Giza que hoy domina el Cairo. Luego vino el Imperio Medio, cuando el tercer milenio antes de Cristo dio paso al segundo. Sin embargo, quizá el más importante fue el Imperio Nuevo, que existió varios siglos a mediados del segundo milenio antes Cristo. Sus gobernantes no construyeron pirámides, sino magníficos templos, y erigieron enormes obeliscos y estatuas para honrarse y honrar a los dioses. Su imperio se extendió más allá de Egipto, al sur en Nubia, actual Sudán, al oeste en Libia o Cirenaica y al norte en el Levante. Sin embargo, todo lo que sube baja. Y en los siglos XII y XI a.C., Egipto fue atacado por un misterioso invasor anfibio conocido como los pueblos del mar. No conquistaron Egipto, pero lo debilitaron. Después vino una época oscura llamada en egiptología Tercer Período Intermedio. El Tercer Período Intermedio vio el colapso de la monarquía centralizada en Egipto. La ausencia de un gobierno fuerte caracterizó al primer, segundo y tercer período intermedio. Los poderosos gobernantes del Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, que lideraban desde Menfis y Tebas y dirigían grandes construcciones, fueron reemplazados por líderes débiles y un reino dividido. Por ejemplo, durante un periodo del tercer período intermedio, una dinastía gobernó el Alto Egipto, la parte sur y elevada del país, desde Tebas, mientras que el Bajo Egipto se había fragmentado en varios pequeños reinos gobernados por reyes rivales. A veces, gobernantes como los faraones de la dinastía 22 reunieron casi todo el Alto y Bajo Egipto bajo su control. Pero en general, este fue un periodo de desorden y decadencia. El punto clave fue cuando la dinastía 25 gobernó del 744 al 656 a.C.
Sin embargo, en realidad era una dinastía extranjera, pues sus gobernantes eran de Nubia y su capital estaba en Napata, actual Sudán. La dinastía Nubia estaba egipcianizada y sus gobernantes construían pirámides, dando la impresión de que Egipto seguía siendo independiente. Nadie podía negar que lo que sucedió después de la dinastía Nubia constituyó el fin de un Egipto independiente. Primero, el país fue conquistado por el imperio neoasirio proveniente de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, durante el reinado de su gobernante más poderoso, Asurbanipal. Después, una nueva dinastía nativa intentó recuperar la independencia de Egipto antes de la llegada de otro poder oriental. Los persas avanzaron al oeste y conquistaron Anatolia, el Levante y Egipto cerca del 525 a.C. Egipto permanecería mayormente bajo el dominio persa durante los siguientes 2 siglos, siendo el precursor del inicio de la dinastía ptolemaica. Los persas pasaron a intentar conquistar los cientos de ciudades-estado griegas del mar Egeo y Grecia continental. Invadieron Grecia 2 veces a inicios del siglo V a.C., pero sus ejércitos y flotas fueron rechazados en ambas ocasiones. Persia empezó a decaer y para inicios del siglo IV a.C., los griegos realizaban expediciones hacia Turquía y el este, mostrando que Persia no era indestructible. Si los cientos de ciudades-estado griegas de Grecia y el Mediterráneo se unieran, serían una gran amenaza para los persas y su dominio en Egipto. Eso ocurrió a mediados del siglo IV a.C. Tras el dominio de ciudades-estado como Atenas, Esparta y luego Tebas en el sur de Grecia continental desde mediados del siglo V a.C., cada una se debilitó y una nueva potencia del norte empezó a dominar gran parte del mundo griego. Este era el Reino de Macedonia, un estado que los griegos del sur, en ciudades como Atenas, consideraban habitado por tribus casi bárbaras. Fuera cual fuera su nivel de civilización, su destreza militar era indudable. Para cuando murió, en el año 336 a.C., el rey Felipe II de Macedonia había unido a la mayor parte de Grecia bajo su dominio. Después, su joven hijo y heredero, el rey Alejandro III, comenzó la conquista del imperio persa en 334 a.C. Tuvo un éxito asombroso para el año 332 a.C. Los macedonios y sus súbditos griegos estaban en el Levante y más tarde ese mismo año avanzaron hacia Egipto y sometieron el país a su dominio. Alejandro mandó construir Alejandría y luego se dirigió al este, conquistando el resto del imperio persa a finales de la década de los 330 a.C., antes de avanzar hacia Asia Central y el norte de la India en la década de los 320 a.C. Para cuando murió en el 323 a.C., Alejandro Magno gobernaba la mayor parte del mundo que los griegos conocían. La muerte prematura de Alejandro a los 32 años causó un problema. Aunque sí tenía un heredero legítimo, Alejandro IV, este nació un mes después de la muerte de Alejandro, no podría gobernar solo por muchos años. ¿Qué ocurriría con el imperio de Alejandro y con Egipto en él? Mientras tanto, la respuesta se reveló. Varios de los principales compañeros y generales de Alejandro se dispersaron para reclamar partes del imperio. Primero gobernaron provincias y principados en nombre del hijo infante de Alejandro hasta su mayoría de edad, pero Alejandro IV fue asesinado en el 309 a.C. siendo adolescente, y la pretensión de actuar altruistamente para mantener la sucesión de Alejandro Magno fue abandonada en los años siguientes. Para entonces, muchos generales y compañeros de Alejandro ya peleaban entre sí por más territorio e influencia. Por años, estos conflictos se llamaron Guerras de los Diádocos, que significa Guerras de los Sucesores. Durarían 4 décadas hasta finales de los años 280 a.C. Después de esto, los reinos helenísticos sucesores siguieron librando guerras entre sí durante los siglos III y II a.C. Al principio, en las guerras de los Diádocos, un compañero o general de Alejandro Magno, llamado Ptolomeo, reclamó el control de Egipto.
Él fue fundamental en la decisión inmediata después de la muerte de Alejandro de dividir el imperio en regiones de las que él y otros serían supuestos custodios, hasta que Alejandro IV alcanzara la mayoría de edad. Por ese acuerdo, Egipto pasó a manos de Ptolomeo. Fue rápidamente a supervisar la construcción de Alejandría en el delta del Nilo, esa ciudad cuya construcción Alejandro había ordenado anteriormente cuando conquistó Egipto. Poco después se involucró en una disputa sobre el lugar de entierro de Alejandro. Ptolomeo hizo que el cuerpo fuera interceptado en Siria, mientras era transportado hacia el oeste de regreso a Macedonia, y lo llevó a Egipto. Inicialmente se mantuvo en la antigua capital egipcia de Menfis, al sur de lo que hoy es El Cairo. Después, sin embargo, fue llevado a Alejandría y depositado en una tumba real oficial allí. Los restos de Alejandro permanecieron en Alejandría y su tumba fue un sitio que atrajo a muchos visitantes a la ciudad a lo largo de los siglos. La tumba parece haber sido destruida en la antigüedad tardía, cuando el Imperio Romano fue sacudido por invasiones y guerras, y a pesar de muchos esfuerzos en tiempos modernos por localizarla, no se ha encontrado ningún rastro del lugar de descanso de Alejandro. Mientras preparaban la tumba en Alejandría, Ptolomeo consolidaba su posición en Egipto. Se alió con varios de los sucesores en diferentes momentos y logró reclamar el control sobre Egipto. Cirene, un nombre antiguo para Libia, la isla de Chipre y partes del Levante. En 305 a.C., los demás sucesores se proclamaron reyes y gobernantes de sus territorios. Ptolomeo hizo lo mismo, llegando a ser conocido como Ptolomeo I. Soter significa salvador o libertador. Así, el inicio de la dinastía tolemaica se podría decir que fue en 305 a.C. Ptolomeo tomó el control de Egipto pocos meses después de la muerte de Alejandro en 323 a.C. Desde el inicio mismo de su gobierno en Egipto, Ptolomeo I demostró que era un líder muy capaz. No solo reclamó gran parte del imperio de Alejandro con campañas militares, también estableció rápido la legitimidad de la dinastía tolemaica en Egipto. Después de todo, él era un macedonio que había adaptado la cultura helénica o griega para los egipcios. Era un gobernante extranjero. Ptolomeo era consciente de esto desde el principio y estableció un modelo en el que la dinastía tolemaica se presentaba como mitad helénica o griega y mitad egipcia. Considera la estela del sátrapa. Esta era una elaborada tablilla de piedra del tipo que se había utilizado para tratados diplomáticos y como marcadores oficiales de límites en Egipto durante milenios. Ptolomeo mandó hacerla en 311 a.C. para conmemorar su victoria militar en Gaza contra otros sucesores. El texto estaba en jeroglíficos egipcios y Ptolomeo ya era representado tal como lo habían sido los faraones durante miles de años, con vestimenta egipcia y rodeado de deidades como Horus, dios del cielo. Así procedería la dinastía tolemaica en adelante. Para la década de 290 a.C. ya existía arte religioso y todo tipo de representaciones de Ptolomeo que intrínsecamente retrataban a Ptolomeo y a los miembros de su familia como macedonios egiptizados. Eran una familia real con raíces en Macedonia, cuyo trasfondo cultural era helénico. Supieron combinar esto adoptando tradiciones y cultura egipcia, presentándose como una casa real seminativa en un reino parcialmente griego y egipcio. Con el tiempo, la sociedad que gobernaban reflejaría esto, ocurriendo una ósmosis cultural. Ambos grupos adoptaron aspectos religiosos y culturales del otro. El bilingüismo en griego y egipcio se volvió común, sobre todo en el norte cerca de Alejandría. La mejor prueba de esto es la piedra de Rosetta. Esta estela de piedra con un decreto real del 196 a.C. fue escrita en dos formas de egipcio y en griego antiguo. Permitió a los egiptólogos del principios del siglo XIX descifrar los jeroglíficos egipcios, siendo testimonio de la cultura híbrida que Ptolomeo y sus sucesores formaron en Egipto. Ptolomeo no solo tenía una mente aguda para verlo, tendría que adoptar elementos de la cultura egipcia para poder atraer al pueblo del país que buscaba gobernar. También fue bendecido con habilidad militar y una larga vida. Se cree que nació cerca del 369 a.C.
Vivió hasta mediados o finales de sus 80 y murió en enero del 282 a.C. Tuvo 40 años para fortalecer el control de su familia sobre Egipto y las tierras circundantes. Si hubiera muerto a finales del siglo IV a.C., a finales de sus 60 Egipto podría haber sido reclamado por otro advenedizo entre los generales macedonios, como sucedió en otras partes del antiguo imperio de Alejandro. Ptolomeo vivió mucho para consolidar la dinastía tolemaica y libró varias guerras exitosas. En particular se alió con Seleuco, uno de los sucesores, quien eventualmente reclamaría la mayor parte de todo el imperio de Alejandro. Entre ambos eliminaron a muchos rivales en Asia Occidental antes de enfrentarse entre ellos. Desde entonces, la rivalidad entre tolemaicos y seleucidas marcaría las guerras en el Levante y el extremo del Mediterráneo oriental por más de un siglo. Ptolomeo también trabajó para hacer de Alejandría una gran ciudad e inició proyectos culturales ambiciosos. Estos solo se concretaron durante el reinado de su hijo Ptolomeo II. Ptolomeo II fue corregente con su padre durante años antes de ser rey en 282 a.C. Actualmente se le conoce como Ptolomeo II Filadelfo. Esto es irónicamente oscuro. Filadelfo significa amante de los hermanos en referencia a que Ptolomeo II se casó con su hermana Arsínoe. Una decisión que refuerza cómo la dinastía tolemaica adoptó costumbres egipcias para mostrarse como gobernantes egipcios de facto. El matrimonio entre hermanos era una antigua costumbre entre los reyes egipcios. Ptolomeo II no era tan amigable con sus otros hermanos. Mandó matar a varios de sus hermanos para asegurar el control del reino. Su violencia se evidenció en las interminables guerras de su largo reinado. Hasta 246 a.C., casi todos los años, el Egipto ptolemaico estuvo en guerra. Esto incluía constantes enfrentamientos fronterizos en el Levante con el Imperio Seleucida. La guerra de Cremónidas entre 267 y 261 a.C. fue distinta. Esto estalló cuando muchas de las antiguas ciudades-estado griegas de la Grecia continental y las islas del Egeo, como Atenas y Esparta, se aliaron para intentar liberarse del dominio macedonio. Pidieron ayuda a Ptolomeo II, quien envió una flota y un ejército liderados por el general Patroclo. Fue derrotado cerca de Corinto en la entrada del Peloponeso y los macedonios vencieron a las ciudades-estado. La guerra terminó en derrota antes de recibir más ayuda de Egipto. Sin embargo, demostró que el reino tolemaico era el más fuerte de los estados helenísticos que sucedieron al imperio de Alejandro Magno, por el simple hecho de que pudo librar una guerra tan lejos de su base en Egipto. Durante el reinado de Ptolomeo II, varios proyectos que habían sido concebidos o incluso iniciados por su padre se concretaron. En Alejandría, el más importante por mucho fue la Gran Biblioteca de Alejandría. Solo se puede estimar la escala de la Gran Biblioteca. Con el tiempo existieron varios edificios con obras escritas. Arqueólogos e historiadores de la antigua Alejandría coinciden en que existía una biblioteca principal con la mayoría de los libros y materiales escritos. Sin embargo, esto se complementaba con otros edificios, principalmente templos. Esto muestra cómo gobierno, religión y erudición se unían en el barrio real y cultural. Había edificios auxiliares usados como salas de conferencias y estudio, y la gran biblioteca funcionaba como una antigua universidad. En Alejandría esto no era completamente inédito. La familia real ptolemaica y sus asesores se inspiraron en la academia y el liceo fundados por Platón y Aristóteles en Atenas a principios y mediados del siglo IV a.C. La diferencia de la gran biblioteca de Alejandría estaba en su enorme escala. Ptolomeo I, y en particular Ptolomeo II y Ptolomeo III, claramente debieron haber proporcionado una enorme cantidad de financiamiento, no solo para administrar la gran biblioteca, sino también para pagar a cientos de escribas y eruditos que copiaban, compraban o recolectaban textos de otros países.
Con el tiempo, decenas de miles de obras se reunieron en la gran biblioteca y probablemente llegó a tener cientos de miles de libros. Principalmente en rollo, no se sabe cuántos rollos estuvieron involucrados, aunque sí sabemos que un catálogo perdido que listaba el contenido de la biblioteca, elaborado por Calímaco de Cirene a mediados del siglo III a.C., supuestamente tenía 120 rollos. Un catálogo de 120 volúmenes indica que ya había una gran biblioteca hacia el 250 a.C. La gran biblioteca reunió a los principales científicos y eruditos griegos en Alejandría. Euclides, padre de la geometría, pudo haber pasado sus últimos años en la ciudad según textos griegos escritos siglos después. Aunque Euclides no trabajó en Alejandría, hubo grandes eruditos que sí lo hicieron. Tomemos el ejemplo de Eratóstenes. Fue matemático, geógrafo, astrónomo, poeta y un verdadero hombre del Renacimiento, incluso antes de que existiera ese término. Aquí ya había eruditos literarios. En el siglo III a.C. destacó Apolonio de Rodas, autor de la Argonáutica, poema épico sobre Jasón y los argonautas, la búsqueda del vellocino de oro, un clásico de la mitología griega. En medicina, Herófilo fue pionero en la disección científica de cuerpos. En Alejandría, lo único de lo que la ciudad no se convirtió en centro fue la filosofía. Atenas mantuvo su corona en este aspecto, y los estoicos, cínicos y epicúreos tenían su base en esa ciudad, en lugar de gravitar hacia Alejandría. La capital ptolemaica se volvió el principal centro de investigación científica del mundo antiguo. El crecimiento de la gran biblioteca muestra lo notable que fue la expansión de Alejandría, donde antes no existía nada. Desde que Alejandro Magno pasó por Egipto, medio siglo después, al subir Ptolomeo II al trono, ya se había convertido en una gran metrópolis. No solo fue un centro de aprendizaje y gobierno, también impulsó el comercio. De hecho, tan grande fue el crecimiento de Alejandría como centro de comercio, que el gobierno de Ptolomeo I planeó construir un enorme faro para guiar a los barcos al entrar y salir del puerto. El proyecto se ubicó en la isla de Faros, a 3/4 de milla de la costa. Ya estaba unida al continente por la calzada gigante Heptastadion. Esto era fundamental para todo el puerto, ya que la calzada y la isla de Faros, al combinarse con la costa de Alejandría, se usaban para formar dos puertos semi-artificiales, el gran puerto al este de la calzada y el puerto viejo al oeste. En 290 a.C., Ptolomeo primero encargó a Sóstrato de Cnido construir un faro en Faros. La estructura era tan grande que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El edificio tenía alrededor de 110 metros de altura. No podemos estar completamente seguros, pues ya no existe para medirlo. Fue construido en 3 niveles. Arriba había una cámara con espejos grandes y fosas para fuegos, permitiendo usar los rayos solares para hacer señales a los barcos de día y hogueras de noche. En la cima del faro se encontraban enormes estatuas de Poseidón, el dios griego del mar, y de su hijo Tritón, mientras que el faro también contenía una serie de almacenes. No podemos saber cómo se veía exactamente. Fue destruido con el tiempo, culminando en el terremoto de Creta en 1303 d.C. Así, este y el mausoleo de Halicarnaso, ambos destruidos por terremotos en la época medieval, fueron las maravillas más duraderas de las 7. Aparte de la aún existente Gran Pirámide de Giza, no todo fue guerra bajo la dinastía tolemaica, también hubo exploración y comercio. La mayoría era del tipo que los griegos hacían en el Mediterráneo desde hacía siglos. Sin embargo, había un nuevo componente en esto. Durante la época tolemaica, Egipto tenía una posición geográfica estratégica antes del Canal de Suez y los viajes aéreos. Realmente era la única parte del mundo que tenía acceso tanto al mar Mediterráneo como al Mar Rojo, y a través de este último, al Océano Índico y a las tierras más allá. La dinastía estaba decidida a explotar esta posición. Por escritores posteriores, como el geógrafo Estrabón del siglo I a.C., sabemos que Ptolomeo I comenzó a enviar expediciones de exploración alrededor del Mar Rojo y más allá.
Los griegos de esa época querían descubrir la extensión total de Arabia, región que Alejandro Magno planeaba conquistar cuando murió. Además, se sabía que incienso valioso, como el olíbano y la mirra, venía de este desierto. Aunque los griegos no lo sabían, en realidad provenía del actual Yemen. Ptolomeo recopiló información sobre la región y el mar más allá. Pronto, se empezaron a desarrollar rutas comerciales hacia muchos puertos de Arabia y más allá hacia el Océano Índico, hasta la propia India. Fue bajo Ptolomeo II cuando realmente todo despegó, cuando el comercio con la India y otras partes del Océano Índico y Arabia se expandió enormemente. Esto se refleja en el desarrollo y rápida expansión de los puertos del Mar Rojo, Berenice y Míos Hormos. Pronto, bienes y especias como canela, piedras preciosas, seda y jade de la India y otros lugares empezaron a llegar en grandes cantidades desde el este. Los Ptolomeos cambiaron las rutas comerciales entre el Océano Índico y el Mediterráneo. Ptolomeo II murió a inicios del 246 a.C. y lo sucedió su hijo Ptolomeo III Evergetes, cuyo nombre significa el benefactor. Consolidó el control ptolemaico sobre la actual Libia. En ese tiempo se conocía como Cirene o Cirenaica. Su padre y abuelo controlaron Cirenaica la mayor parte de sus reinados. Sin embargo, una revuelta allí había provocado la aparición de un rival regional, al cual Ptolomeo III neutralizó casándose con la reina gobernante de la región, Berenice. Durante su gobierno se fundaron varias ciudades portuarias prósperas en la costa. Una de ellas se llamó Berenice por la reina y es precursora de la actual Bengasi. Al inicio de su reinado, Ptolomeo III luchó una larga guerra contra el Imperio Seleucida del 246 al 241 a.C. Fue muy exitosa. Logró hacerse con el control de la costa levantina hasta Antioquía, llevando el dominio ptolemaico a su mayor extensión en la región. Las constantes guerras con la dinastía egipcia también provocaron el declive general del imperio seleucida, que había adquirido la mayor extensión territorial del antiguo imperio de Alejandro Magno, pero que perdía rápidamente el control de Asia Central. El imperio parto, principal potencia en la región por 400 años, se fecha tradicionalmente en el 247 a.C., cuando Arsaces I, primer gobernante parto, inició la conquista de partes de Persia. Más allá de reincorporar Cirenaica por matrimonio y conquistar el Levante, Ptolomeo III es conocido principalmente por construir el Serapeo de Alejandría. Este era un templo dedicado a Serapis, una deidad sincrética greco-egipcia, cuyo culto los reyes ptolemaicos fomentaban activamente, como parte de sus esfuerzos por una cultura dual helenística y egipcia. El Serapeo se construyó en el Museion y era parte de la gran biblioteca de Alejandría, mostrando otra vez la superposición de edificios religiosos y culturales. Ptolomeo III gobernó hasta su muerte a finales del 222 a.C. Siguió una lucha por el poder en la que su heredero, Ptolomeo IV, mandó matar a varios miembros de su familia extendida. El cuarto gobernante de la dinastía reinó hasta el 204 a.C. Fue el principio del fin de la Edad de Oro del reino tolemaico de Egipto. Ptolomeo IV no fue un rey competente como su padre, abuelo y bisabuelo. No quería gobernar directamente y delegó casi toda la gestión diaria del reino a un grupo de cortesanos, quienes lograron engatusarlo para ganarse su favor. Uno de ellos, por ejemplo, un aristócrata llamado Agatocles, adquirió una gran influencia debido a que su hermana era amante del rey. Un gobierno débil y un rey rodeado de aduladores y oportunistas nunca termina bien. Durante el final del reinado de Ptolomeo IV, guerras con el Imperio Seleucida causaron la pérdida de territorios en el Levante y el estallido de una revuelta. En el Alto Egipto, que paradójicamente es la región sur, se le llama Alto Egipto debido a que está más elevado. Oruenefer, un caudillo nativo, surgió como gobernante rival en el Alto Egipto. El declive siguió bajo el reinado de Ptolomeo V, hijo y heredero de Ptolomeo IV. Subió al trono en 204 a.C. cuando era niño. Hasta su muerte en 180 a.C. bajo circunstancias sospechosas, la situación siguió deteriorándose.
De hecho, cada uno de los estados helenísticos que sucedieron al imperio de Alejandro Magno estaban en decadencia, y no pasó mucho tiempo antes de que nuevos estados separatistas comenzaran a aparecer en otros lugares. La revuelta macabea en la década de los 160 a.C. permitió el surgimiento de un reino judío independiente en Judea, por primera vez desde la destrucción del primer templo de Jerusalén y el cautiverio babilónico más de 4 siglos antes. La dinastía tolemaica tuvo su auge en el siglo III a.C., pero para el siglo II a.C., los habitantes de Alejandría creían que aún vivían en la ciudad más grandiosa y que quizá eran la principal potencia del Mediterráneo oriental. Todos sabían que al oeste surgía una potencia. Cuando Alejandro Magno fue al este a conquistar el imperio persa, el Mediterráneo occidental era visto como una zona atrasada del mundo griego y de colonias. En Sicilia y lugares como el sur de Francia, Marsella, por ejemplo, se fundó primero como colonia griega. Sin embargo, pocos dudaban que el Mediterráneo oriental era el centro de riqueza, poder militar y cultura. En el vasto mar que se encontraba en el corazón del mundo conocido, todo eso estaba cambiando alrededor del año 200 a.C. La ciudad-estado de Roma, que apenas en el año 390 a.C. había sido saqueada por los celtas que bajaron de los Alpes al sur de Italia e inició una serie de conquistas en los siglos IV y III a.C. Primero habían puesto el centro de Italia bajo su control. Después dominaron las colonias griegas del sur de Italia, lo que por primera vez los puso en el panorama de la ciudad griega al este. Durante 2 largas guerras entre 264 a.C. y 201 a.C., tras vencer a Cartago, una gran potencia del norte de África, se volvieron la fuerza dominante en el Mediterráneo occidental. Pocos meses tras la derrota de Cartago, los romanos ya intervenían de nuevas formas en el Mediterráneo oriental. Primero guerrearon contra el reino de Macedonia y el imperio seleucida, exigiéndoles grandes tributos. Con el tiempo adquirieron territorio y crearon provincias romanas y reinos vasallos en el Mediterráneo oriental. Para todas las potencias de la región, incluida la dinastía tolemaica, fue un acontecimiento ominoso. El ascenso de Roma y su expansión hacia el Mediterráneo oriental no pudieron haber llegado en un peor momento para la dinastía tolemaica. La fortuna familiar decayó tras la muerte de Ptolomeo III en 222 a.C., aunque recuperaron partes del Alto Egipto en el siglo II a.C., la familia cayó en rivalidad y guerra civil. Tras la muerte de Ptolomeo V en 180 a.C., la familia real vivió casi un siglo de luchas internas. Durante la mayor parte del siglo II a.C., hubo gobernantes simultáneos. Al principio, la rivalidad era entre Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII, ambos hijos de Ptolomeo V. Para complicar más las cosas, la hija de Ptolomeo V, la reina Cleopatra II, se volvió una fuerza en esta guerra civil real. Gobernó varias veces durante 60 años entre 175 a.C. y 115 a.C., siendo esposa y hermana de Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII en varias ocasiones, e incluso gobernando brevemente como reina por derecho propio, independiente de sus hermanos. Esta es una situación peculiar. Esto indica que estuvo casada con su hermano Ptolomeo VI hasta su muerte en 145 a.C., luego con su otro hermano Ptolomeo VIII, y también gobernó de forma independiente. La llegada de Cleopatra III causa más confusión. Hija de Ptolomeo VI y Cleopatra II, fue corregente y luego reina consorte al casarse con Ptolomeo XX. Esto implicaba que su esposo también era su tío y expadrastro, pues antes estuvo casado con su madre. Quizá nos sorprenda saber que otro Ptolomeo, Ptolomeo Sépene, ha confundido a los historiadores. Se le menciona en las fuentes, pero ahora se cree que nunca gobernó por sí mismo y probablemente murió joven. Decir que la dinastía ptolemaica tuvo problemas familiares en el siglo II a.C. es quedarse corto. El incesto y los conflictos podrían estar relacionados.
La fuerte endogamia en una familia real como esta no solo sería vista con desaprobación social desde el siglo XXI, también es peligroso desde una perspectiva de salud y cognitiva. Con el tiempo puede causar muchos problemas de salud, especialmente cuando el incesto ocurre durante varias generaciones, como en el siglo segundo antes de Cristo. Esto puede causar desde discapacidades intelectuales hasta anomalías físicas. No hay una regla estricta. Historiadores de la época han propuesto teorías que afirman que los miembros de la familia sufrían de una variedad de afecciones para el siglo segundo antes Cristo y que esto fue en parte la causa de las guerras civiles y el declive del reino. Sigue siendo debatible si la endogamia causó el declive del gobierno real en el Egipto ptolemaico. No se puede negar lo dramático del declive. Tras un siglo en que Ptolomeo I, II y Tereso hicieron de Egipto el reino sucesor más poderoso de Alejandro Magno, la crisis y el declive comenzaron a fines del siglo III a.C. Nunca se recuperó por completo. Tras la muerte de Ptolomeo VIII en 116 a.C., su hijo Ptolomeo IX gobernó con su madre Cleopatra III. Siguió un período de inusual estabilidad durante 9 años, antes de que estallara un nuevo conflicto entre madre e hijo. Ella logró expulsarlo completamente de Egipto y puso a otro de sus hijos en el trono como Ptolomeo X. Ptolomeo IX tomó el control de Chipre, que solía estar bajo dominio ptolemaico desde inicios de la dinastía. Por lo tanto, pudo regresar triunfalmente a Egipto desde Chipre casi 20 años después para desplazar a su hermano del trono y convertirse en rey una vez más. Al morir en 81 a.C., lo sucedió su hija Berenice III, quien fue asesinada al año siguiente. Ptolomeo XI, su asesino, fue linchado días después por una multitud enfurecida y Ptolomeo XII tomó el trono. Este cambio de gobernantes, a menudo desconcertante, no solo se trataba de luchas de poder, también reflejaba cierta incertidumbre sobre el gobierno femenino en el Egipto ptolemaico. Frecuentemente, mujeres como Cleopatra II y Cleopatra III lideraban las luchas de poder y debían manejar a esposos, hijos y tíos más débiles, en un reino donde no se rechazaba del todo el gobierno femenino, pero se prefería que una reina gobernara junto a un rey. Esto contribuyó en parte a la gran inestabilidad política de la dinastía ptolemaica por más de un siglo. A pesar del deterioro político en Egipto, al avanzar el siglo II a.C. y entrar el I a.C., la vida cultural de la capital seguía resiliente. La Edad de Oro de Alejandría fue en el siglo III a.C., aunque siguió generando eruditos y obras innovadoras en los siglos II y I a.C. bajo los Ptolomeos. Aunque pocos son nombres conocidos hoy, un erudito destacado fue Apolonio de Perga. Claramente se mudó a Alejandría y pasó gran parte de su vida adulta allí, la cual se extendió hasta principios del siglo II a.C. Como geómetra y astrónomo, definió cosas como las elipses y la parábola de maneras que siguen influyendo en la ciencia en el siglo XXI. El astrónomo Hiparco posiblemente pasó tiempo en Alejandría a mediados del siglo II a.C. Podría decirse que fue la figura clave en el desarrollo de la trigonometría y aportó a la comprensión antigua de los equinoccios y mareas. Entonces, Sosígenes fue un astrónomo que también se cree que pasó tiempo en Alejandría, también alrededor del año 100 a.C. Sus observaciones astronómicas influyeron en el desarrollo posterior del calendario juliano por el gobierno de Julio César, que es la base del calendario gregoriano moderno. Para cuando la dinastía ptolemaica estaba llegando a su fin, en Alejandría, científicos como Herón crearon prototipos funcionales de dispositivos, como una máquina de vapor, que solo se utilizaba a pequeña escala para crear efectos teatrales en los templos de la ciudad. Las máquinas de vapor no volverían a verse hasta 1700 años después, cuando formaron la base para el inicio de la Revolución Industrial.
Había otra razón también para la inestabilidad de Egipto. Durante los siglos segundo y primo antes Cristo, la política de la dinastía ptolemaica era constantemente interferida por los romanos. Desde mediados del siglo segundo antes de Cristo, Ptolomeo Eito, en su rivalidad con Ptolomeo VI, había buscado el apoyo de la República Romana. Se rumoraba en la antigüedad que él intentó casarse con alguien de la familia de Escipión Africano, héroe de la Segunda Guerra Púnica. Por su parte, Ptolomeo VI trató de contrarrestar esto manteniendo relaciones con Catón el Viejo, el gran rival de Escipión. En Roma vivió hasta anciano y murió en 149 a.C. Esto anticipaba la mayor intervención de Roma en la dinastía tolemaica y sus territorios. Los miembros de la realeza solían meterse en problemas. Por ejemplo, después de que Ptolomeo Nieme fuera removido del poder y se estableciera como gobernante de Chipre, su hermano y rival, Ptolomeo Dieses, buscó la ayuda de Roma para intentar recuperar la isla. Con el tiempo, esta continua petición a los romanos volvió a Egipto un estado vasallo. En el año 80 a.C., Berenice III fue asesinada y poco después Ptolomeo XI, debido a que Cornelio Sila, dictador de la República Romana, impuso a Ptolomeo XI en Egipto. Pensando que sería un vasallo dócil, su asesinato y la sucesión de Ptolomeo XII solo dieron un breve respiro. Fue destituido del poder en un golpe palaciego en el año 58 a.C. e inmediatamente se dirigió a Roma con su joven hija, la futura Cleopatra VII, para solicitar ayuda romana. Ese fue el año en que Roma anexó Chipre de los Ptolomeos. A Egipto tampoco le quedaba mucho tiempo. El acto final de la dinastía tolemaica se centra en una sola persona, Cleopatra VII, la Cleopatra de tantos libros, películas e incluso una obra de teatro de William Shakespeare. Su padre recuperó el gobierno de Egipto con ayuda de Roma en 55 a.C. 4 años después él murió y ella le sucedió junto con su hermano que, como era de esperarse, se llamaba Ptolomeo, en este caso Ptolomeo XIII. Como era de esperarse, se casaron y luego iniciaron una guerra civil para reclamar el poder en Egipto para ellos y sus seguidores. En el conflicto que siguió, el destino de Egipto y la dinastía tolemaica se unió al de la República Romana. Julio César, político demagógico y general que conquistó la Galia, actual Francia, en una campaña rápida y brutal. En el 49 a.C. cruzó el Rubicón en el centro norte de Italia y desató una guerra civil contra una facción conservadora del Senado romano liderada por Pompeyo Magno, antes aliado del padre de Cleopatra en Roma, casi una década antes. La guerra civil que siguió se decidió en gran parte en la batalla de Farsalia en agosto del 48 a.C. César logró una victoria contundente sobre el ejército más numeroso de Pompeyo. Pompeyo escapó por el Mediterráneo a Egipto, buscando apoyo de la dinastía tolemaica. En cambio, fue asesinado después de desembarcar en la costa. Cuando César llegó, comenzó un romance con Cleopatra, ya que ella lo sedujo como parte de su propia campaña para derrotar a su hermano y reclamar el control sobre Egipto. Su plan tuvo éxito. Y después de que César dejó Egipto para organizar su gobierno dictatorial en Roma y resolver los cabos sueltos de la guerra civil, Cleopatra quedó al mando de su país natal. Pronto tuvo un hijo de César, Cesarión. Todo parecía ir bien para ella, y entonces César fue asesinado en los idus de marzo del 44 a.C., apuñalado ferozmente hasta la muerte por un grupo de senadores que estaban decididos a salvar lo que quedaba de la República Romana. Pese a los esfuerzos tardíos de los asesinos de César, la República Romana no se salvó. Su muerte simplemente llevó a una nueva lucha de poder para reclamar el control absoluto.
Al principio varios parecían candidatos para reclamar el legado de César, pero al final la lucha de poder fue entre dos hombres, Octaviano, su sobrino nieto de 20 años, y Marco Antonio, general experimentado y mano derecha de César. En la Galia y luego en Roma, Cleopatra apostó por el general mayor y más experimentado como el probable vencedor. A finales de los años 40 a.C., ella y Marco Antonio mantenían una relación, tuvieron 3 hijos y él convirtió a Alejandría en la capital de sus dominios, gobernando las provincias orientales de Roma, mientras Octaviano controlaba Occidente. Todo esto era una apuesta. Si hubiera funcionado, la dinastía tolemaica pudo haber sido la mitad de la familia imperial de un imperio romano bajo Marco Antonio. No pudo ser. En el 32 a.C., Octaviano persuadió al Senado de declarar la guerra a Antonio tras otorgar él y Cleopatra fastuosos títulos reales a sus hijos. La guerra se resolvió en una sola gran batalla naval en Accio, costa occidental de Grecia, el 2 de septiembre del 31 a.C. Después, Cleopatra y Antonio volvieron a Egipto. Ahí él se suicidó y Cleopatra también. Una semana después, a mediados de agosto del 30 a.C., las fuerzas de Octavio invadieron Egipto. Así terminó la dinastía tolemaica, 275 años después de que Ptolomeo I se coronara rey de Egipto, casi 3 siglos después de la conquista de Alejandro Magno en la tierra del Nilo. Con la derrota de Cleopatra y Antonio y el fin de la dinastía tolemaica, Egipto quedó bajo el dominio romano. 3 años después, la República Romana llegó a su fin, cuando Octaviano inició una serie de cambios constitucionales y adoptó el nombre de Imperator, César Augusto. La palabra Imperator hoy en día se simplifica como emperador. Había cabos sueltos familiares. Cleopatra tuvo hijos con Julio César y Marco Antonio. Octaviano ordenó asesinar a Cesarión, su primo. 2 semanas después de que Cleopatra se quitó la vida, sus 2 hijos con Marco Antonio murieron en circunstancias poco claras. Sin embargo, en los años siguientes, su hija, Cleopatra Selene, llegó a casarse con un rey, Juba II de Mauritania, un reino en el norte de África, aproximadamente donde hoy está Argelia. Mauritania fue un reino cliente de Roma, aunque con cierta independencia. Su hijo, Ptolomeo de Mauritania, sucedió a Juba II en el año 20 después de Cristo y gobernó el reino por 20 años. Tras su muerte en 40 después de Cristo, Roma anexó Mauritania, pero durante 2 décadas en el siglo I después de Cristo, un descendiente tolemaico por línea femenina la gobernó. Mientras tanto, bajo el dominio imperial, Egipto se convirtió en el granero de Roma. Cada año se producían enormes cantidades de grano a lo largo del curso del río Nilo para ser enviadas hacia el oeste, a Italia, y alimentar a las hambrientas masas de Roma y su territorio circundante. La anexión de Egipto al Imperio Romano permitió a los romanos acceder al Mar Rojo. Esto tuvo consecuencias inmediatas y tangibles. En pocos años, una expedición romana fue enviada a la costa oeste de Arabia. El comercio creció en el Océano Índico. Antes de que terminara el reinado de Augusto, ya había un templo romano en su honor en el oeste de la India para los comerciantes visitantes, y se estaba desarrollando un comercio extenso hacia el este hasta China a través de intermediarios indios. Los romanos heredaron y ampliaron el sistema comercial de la dinastía tolemaica en el Mar Rojo y el Océano Índico. Alejandría siguió siendo el centro intelectual del Mediterráneo oriental y del mundo de habla griega durante siglos. De hecho, Roma nunca la eclipsó como un gran centro de la ciencia. Quien quería estudiar geografía, matemáticas, astronomía o física en el Imperio Romano iba a Alejandría, no a Roma. Era la segunda ciudad más grande del imperio después de Roma.
La ciudad que construyó la dinastía tolemaica mantuvo su importancia cultural y económica mucho después de que la familia desapareciera del país, y produjo a muchos grandes eruditos en tiempos posteriores, especialmente al geógrafo Claudio Ptolomeo, a los filósofos neoplatónicos de los siglos III y IV d.C., y a la matemática y astrónoma Hipatia. El auge del cristianismo en el siglo IV provocó ataques a las instituciones paganas de la ciudad. La última parte relevante de la gran biblioteca ubicada en el Serapeo construido por Ptolomeo III para Serapis fue destruida en un ataque en 391 después de Cristo, alentado por el patriarca cristiano de la ciudad Teófilo. Esto terminó con la importancia de Alejandría como centro científico mundial, 7 siglos después de los primeros planes para la gran biblioteca. Alejandría estuvo bajo dominio romano y bizantino, con algunas interrupciones, hasta que en el siglo VII los árabes musulmanes, que habían irrumpido desde Arabia poco más de una década antes, conquistaron la ciudad en 641 después de Cristo. Desde entonces, el centro político y cultural de Egipto se movió de la capital tolemaica al sur hacia el Cairo. La cultura grecorromana de habla griega iniciada en época tolemaica fue sustituida por una musulmana de habla árabe. La dinastía tolemaica lideró una de las mayores épocas de desarrollo cultural y conocimiento en el mundo antiguo desde Egipto, de finales del siglo IV a finales del siglo I a.C. Lo notable de esto es lo completamente inesperado que fue. Un visitante en Egipto en 350 a.C. difícilmente lo creería. Un siglo después, en la tierra del Nilo se hablaba griego, se discutía filosofía griega y la gente se reunía en una nueva ciudad en la desembocadura del delta, ahora capital intelectual y científica mundial. Y sin embargo, eso fue lo que sucedió. Alejandro Magno conquistó el país muy fácilmente en cuestión de meses durante la guerra contra el Imperio Persa. Después de su muerte, menos de una década después, el país fue reclamado por Ptolomeo I en las guerras de los Diádocos, que llevaron a la división del imperio de Alejandro. Entre los estados helenísticos surgidos de esas guerras, el reino tolemaico de Egipto fue el más poderoso. Su único rival desde una perspectiva militar y política era el imperio seleucida que gobernaba sobre Siria, Mesopotamia y partes de Anatolia y Persia por un tiempo. Fue contra los seleucidas que la dinastía tolemaica libró tantas guerras diferentes en los siglos III y II a.C. para adquirir tierras en el Levante y en otros lugares alrededor del Mediterráneo oriental. Más allá de las guerras, el reino tolemaico es recordado por Alejandría y su cultura. En el siglo III a.C., Ptolomeo I, Ptolomeo II y Ptolomeo III patrocinaron el desarrollo de la extraordinaria biblioteca de Alejandría y el surgimiento de una comunidad intelectual y científica aquí, que incluso superó a la de Atenas en tiempos de Sócrates y Platón. Los descubrimientos científicos bajo la dinastía tolemaica fueron, junto con los logros de los eruditos árabes de Bagdad en la Edad de Oro árabe, los más importantes realizados en el mundo antes de la revolución científica de los siglos XVI y XVII. En Europa, aunque la dinastía siempre será más famosa por la reina Cleopatra VII y la manera en que la familia encontró su final definitivo durante su reinado, este logro intelectual y cultural es el gran legado de la dinastía tolemaica. ¿Qué piensas del Egipto tolemaico y su dinastía gobernante? ¿Fue este el más exitoso de todos los estados sucesores del imperio de Alejandro Magno? ¿Estaba su poder cultural reflejado en la gran biblioteca y el faro de Alejandría, en contraste con su rápido declive militar en el siglo II a.C.? Por favor, cuéntanos en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.